Bueno, Israel ha planteado otros temas en relación a, digamos, a las dificultades o a los retos que tenemos que vencer para entrar a los mercados. Creo, y se me pasó, pues lo había notado, el tema del Pacto Verde Europeo, ¿no? El Pacto Verde Europeo nos va a obligar a todos, ¿no?, a alinearnos con indicadores de sostenibilidad que sean verificables, ¿no? Y eso implica un reto enorme. Y el tema del control de los plaguicidas, ¿no?, herbicidas, también es otro tema que está sobre la mesa, ¿no? Recuerdo alguna vez haber ido con Jota cuando estaba de presidente del comité de cacao de ADEX a conversar con la gente de SENASA para que el glifosato saliera, ¿no? Porque ya en otros países se ha demostrado la relación entre el glifosato y el cáncer, ¿no? En Estados Unidos hubo una demanda multimillonaria que ganó un jardinero que usaba glifosato, ¿no? Una demanda creo que fue a Monsanto. Lo que pasa es que Monsanto creo que fue adquirido después por Bayer, en fin, ¿no? Pero, digamos, hay todos estos temas que nos hacen ver que, digamos, estratégicamente tenemos que enfrentar probablemente una demanda mucho más exigente en términos de seguridad alimentaria, mucho más exigente en términos de inocuidad, ¿no?, de nuestro cacao. Y creo que eso es algo que ya se está sintiendo, ¿no? Y que estamos empezando y que tenemos que correr rápidamente para ponernos a tono, y ahí necesitamos definitivamente el apoyo de todos y en particular del Estado, ¿no? Bueno, quisiera darle la palabra ahora a Jorge Simmons. Jorge es el gerente general de Alto Guayaga, una cooperativa que está ubicada en Tingo María. Y quisiera preguntarle en el caso de su cooperativa, o sea, de cómo su cooperativa vivió este tema de la pandemia, cuánto los afectó, si es que eso implicó, digamos, que hubieran dejado de atender pedidos, ¿no? Y también, como él exporta a Europa, quisiera preguntarle cómo están sintiendo ellos estas nuevas exigencias, ¿no?, que ya empiezan a plantearse, como lo que ya mencioné, la del Pacto Europeo, ¿no? Cómo están pensando enfrentar estos problemas de la contaminación cruzada, ¿no?, de los herbicidas, pesticidas, plaguicidas, ¿no? Y cómo ve el futuro de su cooperativa y el futuro del cacao en la zona de Tingo María. Adelante. Gracias, Pepe. Primeramente, explicar de que realmente el tema de la pandemia fue algo nuevo para todos, en todo el mundo, y como lo dijo José, hubo una para total en todas las actividades laborales. Nosotros como cooperativa también paramos totalmente, y eso fue muy preocupante porque teníamos cacao en proceso de fermento, en proceso de secado, y si no se hace esa operación, ese cacao se malogra. Y hemos tenido pérdidas de casi 2 toneladas de cacao por ese tema de la pandemia. Y cuando el cacao se honguea con hongos amarillos, ya no sirve para nada. Fue muy traumante todo lo que pasó. Teníamos comunicación continua con nuestros socios por teléfono, y ellos también estaban muy preocupados, pero ellos no salían de sus parcelas, estaban metidos ahí, y creo que ahí ya viví mejor, creo, que nosotros, porque ahí tenían que comer nuestros socios. Pero en temas de la comercialización, nosotros les decíamos a nuestros socios de que mantengan el grano ahí hasta que nosotros podamos tener los permisos del Estado para poder nuevamente comercializar y exportar. Afortunadamente, en mayo logramos todo ello y comenzamos a comprar. Como bien lo dijo José, la bolsa bajó bastante el precio, es bien cierto, pero a diferencia de nuestra cooperativa y otras cooperativas que venden, exportan cacao con certificación, nosotros tenemos una certificación FairTrade en la cual protegía el precio, y por más que baje por debajo de los $2.400, el cliente te lo compra a $2.400, más otros plus por el tema de comercio justo u orgánico. Eso nos ayudó a nosotros en ese tiempo a pagar un grano de 8 soles, 7 soles 50, cuando en el mercado estaba 6 soles, 6 soles 50.
Fue muy difícil también el tema de mover la carga porque en mismo puerto tampoco sabían ni siquiera cómo trabajar la aduana misma, no conocía qué hacer o cómo hacer. Pero gracias a Dios se sacó todo adelante y logramos nosotros el año 2020 exportar 1.850 toneladas. Fue la segunda más grande exportación que tuvo la cooperativa de 2013. Para nosotros, el manejo que estamos realizando en campo es muy complicado, ya que en el año 2020, por la pandemia, no había visitas en campo, no había un tema de lo que es monitoreo del grano, y sí hubo problemas con el tema de calidad, como bien lo decían, el cacao germinaba, o de repente el productor no hacía bien su trabajo en ese aspecto y traía muchos problemas. Pero gracias a Dios ha ido solucionando poco a poco estos problemas. Ahora, hay un tema muy importante acá, que es el tema de las restricciones internacionales con el tema de lo que son los químicos. Y bien lo dijo Israel, de que cuando hablemos de químicos no hablemos solamente de un cacao orgánico, hablemos de un cacao convencional, porque el cacao convencional también tiene niveles permisibles. Y eso es lo que está pasando ahorita. Y los gobiernos están poniendo más restricciones, la Unión Europea está poniendo más restricciones. El gobierno italiano está fuera de lo que el cliente analiza por contenedor, el gobierno mismo está analizando cada lote y está analizando elementos que no analizan los clientes. Y por esos problemas, tenemos muchos problemas actualmente con la Unión Europea, con la certificadora, no solamente cacao orgánico, sino también otros tipos de cacao. Y lo que tiene que hacer acá es un tema de regulación de parte del gobierno. Nosotros como cooperativa trabajamos en campo, hablamos con los productores, pero nosotros no podemos estar 24 horas con el agricultor. Lamentablemente el agricultor busca lo fácil, lamentablemente, y lo fácil perjudica. Y ese es el problema que hay acá. Ahora, hablaban también de que vamos a incrementar como todos los años el tema de nuevas hectáreas o por producción vamos a producir mucho más. Bueno, qué bien, pero ¿y a dónde vamos a llevar ese grano? O sea, si tenemos cada vez más restricciones a nivel internacional, y no solamente en el grano de cacao, también los derivados, por el tema del cadmio. Ya lo dijo bien el polvo su nivel permisible es 0.6. ¿Cuánto debe tener un grano de cacao para que poder producir debajo de 0.6? Tiene que tener un 0.2 ppm. Y yo que sepa, casi nadie tiene ese grano, casi nadie tiene esa parcela con 0.2. Entonces, ¿cómo producir un polvo para el mercado europeo? No se puede, pero sí se puede mandar la manteca cuando se hace derivado. Pero aquí hay un tema muy importante que yo una vez lo hablé en el Ministerio de Agricultura y bueno, y no me hicieron mucho caso. Y yo creo que tenemos que hacer eco acá, fuera de la regulación de los químicos, porque no solamente los químicos malogran el tema de lo que es los comercios, también malogran el medio ambiente, malogran la salud de los agricultores y malogran la salud de terceros. Y eso tenemos que ver muy bien, y el gobierno tiene que ponerse bien en ese aspecto los pantalones para poder apoyar a la agricultura y regular ese tema de los químicos. Eso es lo único que nos queda, porque como cooperativa no podemos hacer más. El otro punto que yo quería hablar era el tema de los derivados o los granos. ¿Qué hacer con esos productos? Nosotros podríamos copiar lo bueno de otros países, como el tema de lo que es el consumo interno. El consumo interno es muy importante. Nosotros mandamos nuestro grano, nuestro buen grano, mandamos a Europa y muchos países de diversos continentes para que ellos lo consuman, y lo consumen muy bien. Pero ¿y por qué nosotros no consumimos lo nuestro? ¿Por qué México sí lo hace? ¿Por qué Brasil sí lo hace? ¿Y por qué nosotros no? Entonces, en esa parte yo lo dejo como interrogante, pero deberíamos apuntar más al consumo interno. Gracias, Pepe. Gracias. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muy interesante los puntos que has planteado, cómo la cooperativa vivió y enfrentó este problema. Y vuelve a salir el tema de los plaguicidas, herbicidas, donde siento yo que hay un compromiso muy importante, en este caso del SENASA, ¿no?, para establecer un control.
existe o sea, el manejo integrado de plagas en cacao. Nosotros hicimos justo un lanzamiento en ADEX hace 2 años del paquete de manejo integrado de plagas, que es básicamente con hongos benéficos, insectos benéficos, y ha funcionado muy bien. El problema es que para muchos agricultores es más fácil comprar, es mucho más barato comprar un poco de una bomba atómica y echarle al cacao y mata todo, incluso los polinizadores. O sea, uno de los problemas del uso indiscriminado de plaguicidas es que a largo plazo acaba con la productividad del cacao, ¿no? Entonces, pero ese es un tema que vamos a tratar. Y el otro tema de cadmio también va a ser tratado en este foro. La gente de Bioversity justo está invitada para que esté, entonces los invito también a que puedan estar, para que nos cuenten los últimos avances que hay en el trabajo de mitigación de cadmio en las zonas productivas.